Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis de la falta de fuerza, volatilidad y por ende dirección que está viviendo Bitcoin en estos últimos días, incluso semanas. Veremos si eso puede ser un problema para la tendencia, veremos por qué se mueve Bitcoin, qué podemos esperar de Bitcoin y también tocaremos un indicador que nos va a demostrar cómo se está moviendo Bitcoin o cómo de poco se está moviendo Bitcoin y también lo podremos comparar con otras situaciones de la tendencia. Bueno, como veis vamos a tocar muchos temas importantes, no desde un punto de vista únicamente técnico, sino desde un punto de vista diferente, desde otro prisma, y es referente a la volatilidad. Tenemos que tener varios elementos en cuenta, ¿no? A la hora de certificar, por así decirlo, un análisis, una situación contextual, una situación técnica, y en este caso lo que haremos será sobre todo dar pie a elementos relacionados con la volatilidad. Antes de empezar con el vídeo, os dejo con un minuto de un patrocinador, VPN, ya sabéis cuál es, NordVPN, y pasamos ya directamente con el vídeo, así que os veo ya en el análisis. Como ya sabéis, en el mundo cripto podemos encontrar infinidad de páginas web que contienen archivos maliciosos cuando estamos buscando información. Archivos invasivos, rastreadores web, enlaces que descargas y silenciosamente se van quedando con toda tu información, datos, contraseñas, incluso pueden llegar a quedarse con tu capital. Pues bien, como estáis viendo en pantalla, tenemos una opción para protegernos de estas amenazas. Es por eso que con NordVPN no solo tendrás la máxima seguridad navegando por Internet, sino que también es la VPN más rápida del mercado, con 5.200 servidores en 59 países. Además, ahora mismo hay un descuentazo. Podéis entrar en el enlace que tenéis abajo en el primer comentario fijado para adquirir el plan de 2 años de NordVPN. Como os digo, hay un gran descuento y no tiene ningún tipo de riesgo, ya que podéis entrar con 30 días de garantía sin ningún tipo de problema. Bueno, no es un secreto para nadie que el precio de Bitcoin está poco a poco reduciendo la volatilidad, reduciendo la dirección, la fuerza. Ya tuvimos un gran proceso correctivo y de poca volatilidad en todo este punto de aquí, que duró muchas semanas, llegó incluso a desesperar, como podéis comprobar, justamente desde la semana del 13 de junio aproximadamente, hasta que llegamos a la semana del 7 de noviembre. Fueron 147 días aproximadamente, donde el precio de Bitcoin prácticamente no tomó ningún tipo de dirección. Y esto es algo muy poco habitual, porque normalmente Bitcoin siempre está subiendo o bajando, ¿no? Hay periodos correctivos, periodos de acumulación, periodos, bueno, de menos fuerza, pero en términos generales siempre mantiene una dirección u otra. Esto no ha terminado, ya que después de formar una gran caída, ya sabréis qué es lo que sucedió aquí, fue todo lo relacionado con FTX, el precio ha vuelto a las andadas, pero no solo ha vuelto a las andadas, sino que lo ha hecho con menos volatilidad, porque al final en este punto de aquí, la falta de volatilidad de estos dos factores, de este primer momento de 147 días y de la situación en la que estamos actualmente, pues esta falta de volatilidad ha generado un patrón. Al final, el price action, depende de cómo se desarrolle, forma patrones, ¿no? Claro, en este punto el patrón es de cuña y la cuña suele ir de más a menos, suele ser pues más ancha al principio para acabar estrechándose. Entonces, dentro de un patrón de falta de volatilidad, de falta de dirección, de falta de volatilidad, de falta de fuerza, hay momentos más anchos, como podéis comprobar, y momentos más estrechos, pero ambos factores forman parte de lo mismo, que es el patrón de cuña. Entonces, pese a que en toda esta etapa de aquí, de principios de junio, finales de julio, etcétera, etcétera, vimos que había falta de volatilidad, había más volatilidad de la que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, esta falta de volatilidad que llevamos arrastrando desde hace ya varios meses está conformando esta especie de patrón de cuña. Veremos si realmente tiene esa posibilidad y es potencialmente de reversión, de agotamiento, o veremos si todo queda en varias fases de poco interés para acabar rompiendo nuevamente, ¿no? Entonces, antes de pasar a ver si estamos en algún tipo de problema, si realmente estamos perdiendo interés o qué es lo que está pasando, todo con datos totalmente objetivos, no vamos a entrar en juicios de valor, ni ningún tipo de subjetividad, es todo datos objetivos, tendremos que ver cómo se mueve el precio, ¿no? Y como podéis comprobar, llevamos ya bastantes semanas donde el precio se mueve a tirones. Todo este proceso de aquí no lo he justificado porque ya hemos hablado muchas veces de él y creo que es más importante hacer hincapié en la situación reciente, ¿no? Pero
Ya en estos momentos de aquí veíamos cómo el precio subía porque, pues bueno, Jerome Powell, perdonad, el IPC era más positivo de lo esperado, caía porque Jerome Powell decía que la inflación estaba totalmente descontrolada aún, subía porque teníamos un dato económico en Estados Unidos positivo, caía porque el desempleo seguía sin empezar a subir, por lo cual seguíamos en una situación sólida de empleo en Estados Unidos. En fin, íbamos desarrollándonos a través de noticias, pero es que ahora seguimos con lo mismo. Si os fijáis, desde las últimas semanas, esto es un rango, mirad, esto es un rango, podríamos coger desde aquí incluso, ¿vale? En un rango de los últimos 93 días, 3 meses, el precio, ¿por qué se ha movido? ¿Por qué ha tenido velas fuertes, alcistas o bajistas? Me da igual, vamos a analizar las velas más fuertes hacia arriba o hacia abajo de los últimos 3 meses. Pues bien, tenemos las primeras relacionadas con todos los problemas que tuvimos con FTX. Tenemos esta vela de aquí del jueves 10 de noviembre, que fue realmente positiva, como podéis comprobar, fue una subida de un 10%, no sé, un poquito más incluso, no sé cuánto hacía que no veíamos una subida del 10% en Bitcoin, podría ser desde este punto de aquí, esta tiene pinta que es un 10%, correcto, pues fijaros, desde el día 6 de septiembre no teníamos una subida de estas características, ¿no? Pues bueno, fueron los datos de IPC los que marcaron una dirección y el precio volvió nuevamente a estancarse. Luego, el día 30 de noviembre, un miércoles, Jerome Powell salió en rueda de prensa a explicar un poco la situación económica y eso volvió a impulsar el precio de Bitcoin y de todos los mercados. Esto fue un dato que impulsó a todos los mercados. Posteriormente, el precio volvió a estancarse. Fijaros que después de ese impulso generado por Jerome Powell, volvimos a entrar en un proceso de rango bastante importante. Fijaros, toda esta situación de aquí ha sido el rango más largo que hemos vivido en las últimas semanas, hasta que pasó lo que pasó y salieron datos de IPC más positivos de lo esperado. Esto, nuevamente, el día martes 13 de diciembre, volvió a generar interés, fuerza y dirección en Bitcoin y volvió a levantar el precio, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió a posteriori? Recordáis que en la semana pasada hablábamos de que era una de las semanas más importantes, si no la más importante de los últimos meses. Pues bien, hubieron varios datos más y el precio, antes de dejar o quedarse estancado, volvió a generar volatilidad. ¿Por qué? Pues porque teníamos nuevos datos y justamente después de esta subida importante por datos de IPC más positivos de lo esperado, al día siguiente, miércoles 14 de diciembre, los tipos de interés, pero sobre todo la rueda de prensa del FOMC, la rueda de prensa de Jerome Powell, el comunicado del FOMC y la rueda de prensa de Jerome Powell, lo que hicieron fueron generar volatilidad hacia abajo. ¿Vale? Hemos estado cayendo con fuerza 1, 2 y 3 días, justamente desde el miércoles 14 de diciembre hasta el viernes 16, hemos caído un 9,84%, prácticamente un 10%, con lo cual hemos vuelto a generar volatilidad a través de noticias. ¿Y qué es lo que ha hecho el precio? ¡Pam! Estancarse nuevamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que de los últimos 3 meses el precio toma dirección en base a noticias. Y esto podríamos decir, claro, pero es que el precio lo mueven las noticias, lo mueve la situación económica, lo mueve tal. Sí y no. Sí y no. Es decir, tú cuando tienes una tendencia, cuando tienes una dirección, no tienes que esperar que cada día haya noticias para subir. ¿Por qué? Pues porque la gente, pues bueno, descuenta un escenario mejor, la gente quiere comprar más, acumula, hay una noticia positiva o vienen dándose noticias positivas y quiere seguir comprando, la gente no quiere vender. Todo esto genera que el precio suba y suba y suba y suba. ¿Y habrá días bajistas? Sí, pero en términos generales, si la dirección es alcista, todos los días o prácticamente todos van a ser alcistas, independientemente del tipo de noticias que haya. Claro, hay momentos donde las noticias son negativas y entonces se forman los típicos procesos de desaceleración dentro de una tendencia alcista. Lo hemos visto muchas veces, o sea, no os explico nada nuevo. Dentro de todo este bull run, fijaros que hay muchos días, muchas situaciones donde hay semanas negativas. Semanas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay gente que vende, hay gente que le entra miedo, hay gente que dice que ya ha subido suficiente y luego hay noticias que son negativas, ¿no? Pero no tenemos todas y cada una de estas semanas o de estos días que son positivos noticias. No necesitamos que cada día haya una noticia positiva para que el precio siga subiendo, ¿no? Entonces, en esta situación es lo mismo. Estamos viendo cómo lo único que mueve el precio son las noticias. A veces positivas, otras veces negativas, pero es lo que va moviendo el precio. Claro, ¿por qué el precio sigue cayendo? Pues porque en tendencia bajista lo normal es que tiendan a salir noticias negativas. No es ningún secreto tampoco, ¿no? Entonces, podríamos decir, oye,
Pero esto ha pasado muchas veces, esto es algo que pues es habitual, igual es un momento, igual es un efecto no óptico, pero sí efecto de el verlo como, bueno, como algo cansino, como algo habitual, ¿no? La verdad es que no. Si os fijáis, vamos a poner el gráfico de 4 horas y vamos a utilizar un indicador que se llama ATR, lo hemos utilizado mucho en momentos determinados. Sabéis que no me gusta tener indicadores por tener, sino que cuando hay que utilizar alguno, pues ponerlo en práctica, saber cuándo hay que utilizar cada indicador, ¿no? Entonces, si aquí ponéis rango real promedio, a ver si sale, rango verdadero medio, ¿vale? Depende de qué broker, depende de qué exchange, depende de qué servidor de gráficos, como es el caso de TradingView, utilicéis, saldrá como ATR, que es Average True Range en inglés, rango verdadero medio, rango real promedio, en fin, puede salir de muchas formas, ¿no? Igualmente, es este de aquí, lo ponemos y sale esta línea de color rojo, que la vamos a poner un poquito más fuerte y la vamos a poner para que lo veáis mejor. Fijaros, la vamos a poner un poquito más gruesa y ahora, ¿qué estáis viendo en esta línea? Estáis viendo que es una línea descendiente. ¿Por qué? Porque el rango real promedio lo que te calcula es cómo se mueve el precio, cuántos puntos se mueve el gráfico, el que sea, en base a las últimas sesiones. Y en este caso, como podéis comprobar, el precio tiene una tendencia bajista, el rango real promedio, el ATR. ¿Por qué? Pues porque cada vez menos nos estamos moviendo en referencia a las anteriores sesiones. Y no solo eso, sino que estamos en los niveles de menos movimiento. Fijaros la tendencia del ATR. Fijaros la línea de color rojo. Cada vez se mueve menos, se mueve menos, se mueve menos. ¿Tiene picos alcistas? Sí. ¿Por qué? Pues porque en momentos donde, por ejemplo, pasa algo con Luna y el mercado se desmorona, el ATR, es decir, la media de puntos que nos movemos es mucho mayor porque el precio cae mucho. Entonces pasa esto y veis estos picos pues, que hacen referencia a grandes momentos de volatilidad. Pero en términos generales lo que podéis comprobar es que el precio tiende a caer y tiende a seguir bajando y tiende a que cada vez nos movemos menos. Y esto implica que se genera menos interés, menos confianza, menos dirección en el precio de Bitcoin, ¿vale? Claro. Esto es únicamente un indicador que literalmente te expone, toma, ¿nos movemos más o nos movemos menos? Pues lo ves claramente que nos movemos menos. No es necesario llegar al ATR, es una herramienta que es útil, sobre todo en este tipo de situaciones, pero para que veáis un poco la situación, vamos a cogerlo, lo vamos a poner en gráfico diario, para que veáis un poco la situación. Fijaros el gráfico diario, es devastador y no nos movíamos tampoco justamente desde que estuvimos en el año 2020, pues sobre agosto del año 2020, que como podéis comprobar, no nos movíamos demasiado en estos periodos de aquí. Fijaros, fueron días que no había demasiado movimiento. Tuvimos una gran caída, luego otra vez un rango, una falta de movimiento claro. Luego, evidentemente, a medida que el precio inicia tendencia alcista, fijaros cómo sube el ATR. Fijaros cómo en toda la tendencia alcista el ATR pam para arriba, ¿ok? Pero para que os hagáis una idea, estamos en esta situación, en un momento, no que repliquemos el movimiento, pero sí en un momento de falta de fuerza, de falta de dirección. Y esto evidentemente se está viendo en el ATR de cualquier temporalidad, ¿no? Entonces, ¿es algo positivo? ¿Es algo negativo? A ver, realmente es algo negativo. ¿Por qué? Pues porque te estás moviendo literalmente en base a las noticias. No está habiendo interés en participar en el mercado. Y esto, dentro de un mercado bajista, te va a salir mal, porque dentro de un mercado bajista las noticias son más negativas que positivas, si no sería mercado alcista, ¿no? Y además te demuestra que no se está generando nuevo flujo de inversores, de traders y de gente que se interese por este mundo, porque este tipo de personas son las que te empujan y te levantan cuando hay interés. ¿Qué es lo que sucede? Que se sobrecompra todo. ¿Por qué? Pues porque estamos los que ya estábamos dentro, los que se reactivan, los que empiezan a hacer trading porque están ganando con lo otro, los que el vecino dice que mire esto, los que ven las noticias, y esto es una rueda que se levanta y se levanta, y evidentemente genera que el ATR o la volatilidad sea mayor. En este caso en el que nos encontramos actualmente, por falta de todo eso, no tenemos esa inclusión de nuevas personas que pushean el mercado, porque ¿quién va a querer participar en un mercado así? Nadie, ¿no? La gente no es capaz de poder valorar si es buen momento para comprar o no, si es mejor comprar cuando está cayendo o cuando está subiendo. Es normal, ¿no? No tienen por qué saberlo porque no se dedican a ello. Entonces, esto genera falta de interés y falta de nuevos participantes. Claro, unido a que te mueves por noticias y que las noticias son negativas, ¿esto qué implica? Implica que en términos generales es más probable que volvamos a caer por una noticia que no otra cosa, ¿no?
Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Desearos a todos una feliz Navidad. Estamos a sábado, día 24 de diciembre ya. Espero que paséis unas buenas fiestas, que disfrutéis. Y nada, nos vemos ya la semana que viene. Adiós.